Bienvenidos adentro de mi propia mente, el espacio donde lo que escuchas podría ser solo una historia, o un recuerdo enterrado que alguien más vivió por ti. Esta noche quiero contarte algo que ocurrió en el Puyo, una de esas noches donde la luna llena ilumina más de lo que debería. Una historia que se cuenta entre susurros, después del tercer trago, cuando ya es muy tarde para arrepentirse. El que carga al demonio. Don Braulio era de esos hombres buenos, pero débiles al trago. No era un borracho agresivo ni escandaloso, solo un hombre que trabajaba en las fincas bananeras del oriente y que, cuando cobraba, bajaba al pueblo a celebrar que seguía vivo. Aquella noche caminaba por las calles húmedas del Puyo, tambaleándose entre la neblina baja que arrastraba la selva. El aire estaba espeso. La luna completa colgaba sobre las copas de los árboles como un ojo silencioso. Había bebido solo un poco más de la cuenta. La mayoría de luces estaban apagadas. Ya pasaban de la 1 de la mañana. Caminaba lento, arrastrando los pies sobre los adoquines viejos, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Un llanto. Al principio fue suave, como una queja lejana, luego más claro, más agudo. ¿Un bebé? Giró la cabeza hacia una vereda poco iluminada. Entre los matorrales que crecen sin permiso en las casas abandonadas algo se movía. Don Braulio se acercó con cuidado, apoyándose en una barda vieja. El llanto venía de ahí. Y entonces lo vio. Un bulto pequeño, envuelto en una manta sucia, moviéndose con cada sollozo. ¡Madre Santa! ¿Quién te dejó aquí?, murmuró, sintiendo cómo la embriaguez se le evaporaba del susto. Con delicadeza, como si temiera romperlo, lo levantó en brazos. El niño dejó de llorar apenas sintió el contacto. Lo miró con ojitos brillantes y sonrió. Don Braulio se lo pegó al pecho. El calor del pequeño era reconfortante, y por un momento pensó que alguien debía haberlo abandonado. Que tal vez lo dejaron por miedo, por pobreza o por culpa. No te preocupes, Wambra, te llevo al destacamento, dijo, comenzando a caminar. Pero los minutos pasaron, y caminar se volvió más difícil. El sendero que conocía de memoria parecía alargarse, como si alguien lo reescribiera a medida que avanzaba. Las casas estaban más oscuras de lo usual. Los perros no ladraban, los grillos no cantaban. Y el silencio era tan denso que podía escuchar sus propias pisadas sobre el lodo húmedo. ¿Has sentido alguna vez que el camino no avanza, aunque tus pies no se detengan? Don Braulio sí. Esa noche sintió que caminaba en círculos, que las mismas farolas se repetían, como si algo invisible lo hiciera regresar al punto de inicio. Miró al niño en sus brazos. Dormía plácidamente. Su respiración era tibia, acompasada. Debo estar más chumado de lo que creía, dijo, como para convencerse a sí mismo. Después de casi una hora de andar, con los brazos ya adoloridos por el peso, el pequeño por fin vio algo familiar. El parque central, las bancas viejas, la iglesia iluminada por la luna. Respiró aliviado y caminó hacia las gradas de piedra frente al templo. Se sentó, dejando escapar un suspiro largo, con el bebé aún dormido entre sus brazos. Y fue entonces, justo cuando bajaba la mirada, cuando lo vio. La manta se había deslizado un poco, dejando al descubierto el brazo del niño. Un brazo cubierto de vello negro y espeso. Don Braulio parpadeó. Trató de enfocar. El alcohol, el cansancio, la confusión. Miró de nuevo. Ahora el niño abría los ojos. Pero no eran ojos humanos, eran grandes, oscuros, completamente redondos. Brillaban como los de un animal nocturno. ¿Qué rayos? Entonces el niño gritó, pero no fue un llanto. Fue un alarido agudo, como el chillido de un cerdo retorcido. Saltó de sus brazos con fuerza inhumana, y en un solo movimiento cayó de pie, como un felino. Su cuerpo era más largo de lo normal, las piernas cortas pero fuertes, y en su rostro no había expresión, solo dientes, demasiados dientes. Corrió hacia la selva a una velocidad imposible, perdiéndose entre los árboles en segundos. Don Braulio se quedó paralizado, no podía moverse, no quería moverse, y no fue hasta que sintió una mano sobre su hombro que volvió a respirar. Era el abuelo Tomás, que venía de la iglesia. Lo miró con una mezcla de pena y resignación. ¿Lo viste, no?, le preguntó. Don Braulio no respondió, solo asintió con la cabeza. Dicen que es un demonio viejo. Le gusta hacerse pasar por bebé para que los hombres como tú lo carguen. Les roba tiempo, energía. Dicen que algunos se quedan cargándolo por años sin darse cuenta. Otros terminan caminando directo al río y desaparecen. ¿Un demonio? Un duende, le llaman algunos. Pero no como el de los cuentos. Este no concede deseos, solo te usa y después te deja vacío.
Desde aquella noche, don Braulio dejó el trago. Nunca volvió a caminar solo de madrugada, y cuando algún joven del pueblo llegaba tambaleándose, riendo y cantando, él solo decía una frase mientras miraba la luna: que no te haga cargar lo que no es tuyo. Porque en el Puyo, los demonios no siempre tienen cuernos. A veces lloran, a veces te miran con ternura, y a veces te duermen en los brazos mientras te quitan el alma. Gracias por acompañarnos en Dentro de mi propia mente. ¿Y tú? ¿Qué harías si escuchas a un bebé llorando en la noche solo en medio del camino? ¿Te detienes? ¿Lo cargas? Piénsalo bien, porque no todo lo pequeño es inocente. Nos vemos en el próximo episodio.